a bien. Amén. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 1. Y he titulado el mensaje de esta mañana: La honra trae visión y bendición. ¿Cuánto creen que cuando uno honra, recibe honra? ¿Cuánto creen cuando uno siembra honra, va a recibir y va a cosechar la honra que viene de Dios? ¿Lo creen a eso? Veamos ahí en ese capítulo de Hechos un hombre que no solamente tenía esa honra para Dios, le buscaba, tenía comunión, intimidad con Dios, sino que también tenía ese temor reverente, esa honra, ese respeto. Y la Biblia nos dice claramente que Dios honra a los que le honran. Y veamos ahí Hechos 10, versículo 1. Dice lo siguiente: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda. Vieron que muchas veces en casa, en el hogar, hay uno que se destaca por buscar a Dios, servir a Dios, y el resto tal vez está haciendo otras cosas. ¿Ha pasado en casa o no ha pasado? Pero dice que ese hombre, no solamente él, sino que también toda su casa tenía ese temor reverente. Y dice en el versículo 2, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿cuándo? Siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Se acuerdan en un momento Jesús, estando viendo cuando cada uno iba a llevar su ofrenda? Que había muchos ricos que iban y entregaban un montón, ¿no? Pero dice que en ese momento, ¿quién apareció? Una viuda, ¿no? Una mujercita, ¿se lo imaginan? Entregando todo su sustento, todo lo que tenía, honró a Dios. Y como a Dios no se le pasa nada, como Dios conoce todas las cosas, podemos nosotros delante de la gente mostrar algo, pero el que mira el corazón, el que pesa el corazón y conoce la intención de nuestro corazón, lo sabe todo. Este hombre, con su casa, ¿se imaginan cómo este hombre ha enseñado honra, respeto a su familia, de tal manera que ahora él y su casa tenían un temor reverente ante Dios? ¿Qué es temor reverente? Es tener ese respeto debido a Dios, de quien es Dios. Daba limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Y cuando uno realmente honra a Dios, siembra para poder cosechar esa honra debida a quien es nuestro Dios. Dios, que lo ve todo, llega un momento donde te va a mostrar no solamente el camino, dirección, sino que va a traer la respuesta a tu vida. ¿Cuánto oraron y parecía que la respuesta no venía? ¿Le pasó? Sí. Veíamos un ser querido que se había apartado, veíamos que la finanza no se multiplicaba, veíamos que los vecinos tal vez que no practicaban y seguían nuestra misma fe, se ponían como enemigos de la fe. ¿Y dónde está Dios? Dios escucha las oraciones. Sí. ¿Y hasta cuándo? Ahí no dice la Biblia cuánto tiempo tardó. ¿Se imaginan si él oraba siempre? Si él se abocaba a hacer la voluntad de Dios. En un momento, Dios envió un ángel, un mensajero, para hacerle saber que a Dios no se le pasa nada. Dice que él vio claramente. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, tenemos claridad. Y es que decimos: me parece que eso es de esta manera. No, él vio claramente. Él tenía una visión clara. Cuando uno tiene la visión clara, ¿es por qué? Porque Dios nos trae dirección. Por algo Jesús dijo: el Espíritu le va a guiar ¿a qué? A toda
¿verdad? No va a traer confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y en ese versículo 2 dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Si dice con toda, ¿cuánto dicen? Es toda. No dice lo mismo de los hermanos de Jesús. Al contrario, mientras Jesús tenía ese temor reverente al Padre, sus hermanos estaban en contra de lo que él hacía. Pero aquí dice algo importantísimo, que él con toda su casa tenían ese temor de Dios. Dios muchas veces comienza con uno y luego Dios transforma al resto de la familia. ¿Para qué? Para que toda la casa, toda la familia tenga esa misma visión. Este vio claramente, versículo 3, en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria de ¿quién? Delante de Dios. La respuesta de Dios llegó. El desespero, Dios responde, Dios no responde. ¿Cuándo va a responder? Ahí está. No fue tal vez inmediato. No fue que él oró y rápidamente recibió la respuesta. No dice cuánto tiempo pasó. No dice cuánto tiempo él tuvo honra y respeto a Dios para que venga la respuesta. Pero dice que él oraba siempre. Buscaba a Dios siempre. Vemos en un hombre que cuando busca a Dios siempre es mayormente porque cree que antes que una persona le pida algo a Dios, Dios sabe lo que ella le está pidiendo. ¿Qué le envió Dios? La respuesta. Y esa respuesta que necesitaba era una palabra de dirección para la familia. Era una palabra en la cual Dios tenía una persona que iba a llevar. Una palabra iba a producir en sus vidas, en su familia, ¿saben qué? Un avivamiento. Veamos en ese mismo capítulo, pero en el versículo 37. Porque Dios le dice que tenía que enviar a buscar ¿a quién? A Pedro. Estaba a distancia y envió a personas a buscarle, porque Dios le dijo que Pedro tenía una palabra para él. Y veamos como dice en ese versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. Fíjense cómo Pedro hablaba. Somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A ese levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras, cuando dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quién cayó? Sobre todos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Lo que el nombre afectó, porque no solamente fue él que recibió la bendición de Dios, no solamente fue él el que fue lleno del Espíritu Santo, no, sino que todos los que estaban presentes. Cuando uno honra, cuando uno quiere esa honra y ese respeto a Dios, tiene que tener la certeza de que Dios le va a bendecir no solamente a él, sino también a toda su casa.
Por algo dice la Biblia que una familia, una casa, un hogar que esté dividido, que esté separado, no va a ser nunca lo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo se aprovecha y comienza a destruir, va a comenzar a poner 2 por un lado, 3 por el otro, va a haber pleito, va a haber contienda, va a haber malestar. Y Dios necesita que cuando la familia esté unida es donde cae la bendición de Dios. Por eso no te canses. Si ves en casa que hay algunos que tú tienes temor reverente, pero hay otros que no, no te canses de orar por ellos. No te canses de interceder, de ponerte a la brecha. No te canses de buscar a Dios para que Dios pueda mantener una familia unida y una familia estable. Él los convocó. ¿Por qué los convocó? Porque sabía de que Pedro tenía una palabra para esos. Mientras él aún hablaba, la unción, el Espíritu Santo, cayó sobre todos ellos. Pero todo comienza ¿con quién? Con un hombre que tenía respeto, que tenía honra delante de Dios. Cuando tú parece que tú no ves nada, Dios está trabajando. Cuando parece de que con tus ojos naturales parece que la respuesta de Dios no viene, Dios sigue trabajando. Por algo dice la Biblia, bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Porque tú cuando le crees a Dios, tú sabes que la respuesta de Dios viene sí o sí en favor de nuestras vidas. Veamos lo que dice el libro de Salmo capítulo 25, versículo 12. Salmo capítulo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Qué pregunta? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el bien de bienestar. Y su descendencia heredará ¿qué cosa? La tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos le hará conocer su pacto. ¿Con quién es la intimidad? Con aquellos que tienen honra, respeto. No es ese miedo o ese temor, me equivoqué, fallé. Ahora Dios me va a condenar, Dios me va a castigar, Dios me va a calcinar. No, esa honra, ese respeto a Dios es por quién es Él. ¿Se lo imaginan al salmista diciendo, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y luego en ese mismo versículo dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando uno tiene ese temor reverente, Dios va a traer ¿qué cosa? Una visión, dirección en lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasó con Cornelio? Él tenía ese temor reverente y Dios ¿qué le envió? Dirección. Le envió una visión. ¿Para qué? Para que él lo busque a Pedro, que Pedro venía con una palabra de Dios y esa palabra no solamente que iba a afectar, sino que después de esa palabra, mientras él aún hablaba, ¿qué fue lo que pasó? La unción del Espíritu Santo llenó toda la casa. El salmista sabía lo que decía. El salmista había caído, había pecado, había hecho lo incorrecto, se había acostado con una mujer, había adulterado. Y aún más, envió a su esposo, al esposo de esa mujer, al frente de batalla, a Urías, para que lo maten. Para tapar el pecado, para ocultar las cosas. Pero como Dios lo ve todo, le envió un profeta para que hacerle saber de que Dios había visto lo que él había hecho, cerrada la puerta. Cerrada la puerta muchas veces no usamos para tener esa intimidad con Dios, sino que cerrada la puerta, tratando de tapar, de ocultar, lo usamos para ocultar nuestros errores y para pecar. Pero hoy cerrada la puerta, Dios lo ve todo. Por eso cuando tú honres a Dios, cuando tú le sirvas a Dios, cuando tú traigas tu siembra, cuando tú traigas tu ofrenda, cuando tú traigas una honra a Dios, Él lo está viendo. Cuando tú estás por la calle y decides ayudar a alguien, Él lo está viendo. Él lo ve todo. Él lo ve
todo. Hay una mujer en la Biblia que se llama Ana. Dios vio aún sus lágrimas y le concedió la petición de tener un hijo. Dios lo ve todo. Dios lo ve cuando tú te sientes solo, cuando estás amargado, cuando estás triste, cuando hay opresión, cuando nadie te entiende en casa. Dios lo ve todo, pero aún así seguimos honrando porque sabemos que como Él lo ve todo, Él sabe recompensar y bendecir a aquellos que decidieron seguirle a Él. Hay muchos que se vuelven atrás. Hay muchos que por un tiempo honran a Dios. Hay muchos que por un tiempo le dan una ofrenda a Dios. Hay muchos que por un tiempo le sirven, le buscan. Pero luego cuando ven que parece que nada está sucediendo y que Dios no responde, se vuelven atrás. Jesús, caminando en un momento, vio que mucha gente se volvía atrás. Y le habló a sus discípulos y le dijo, ¿ustedes también se van a volver? Y alguien dijo, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida. Cuando parece que las cosas no se dan, cuando parece que con tus ojos naturales no estás viendo lo que quieres ver, tú sabes que aquel que está en los cielos y de ahí monitorea todo, ve todo y bendice. Y la bendición viene de arriba, no viene de abajo. De arriba bendice hacia abajo. El mayor bendice al menor. La unción viene de arriba y no viene de abajo. Es lo que necesitamos tener, esa honra y ese respeto hacia Dios. Fíjense como dice en el versículo 13. Gozará él de bienestar. ¿Cuántos quieren bienestar? Sí. Y su descendencia heredará la tierra. La descendencia muchas veces no puede vivir las promesas de Dios porque en casa muchas veces no hay alguien que le honre, alguien que esté dispuesto a pagar un precio. Muchos quieren los beneficios de Dios, pero nadie quiere honrar a Dios. Muchos quieren el bien de Dios, pero nadie tiene respeto a Dios. Muchas veces se lo ve a Dios como un Dios tirano o muchas veces se lo ve a Dios como un Dios lejano. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que aquellos, el libro de Daniel dice que aquellos que conocen a su Dios se esforzarán y actuarán. Cuando tú sabes quién es Dios para tu vida, cuando tú sabes que Él todo lo ve, todo lo observa, Él conoce todos tus pasos y está dispuesto a fortalecerte, bendecirte y ayudarte. Cuando tú conoces a Dios, tú te esfuerzas, tú actúas. Y aunque tú no ves nada, tú sabes de que Dios más adelante te va a mostrar lo que tanto tiempo estuviste esperando. ¿Cuánto lo crees? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie.